Seguimos con la serie de estudios bíblicos y en este caso hemos llegado ya al cuarto estudio bíblico que lleva por título El perdón de Dios y el perdón del hombre. Hay una diferencia bien grande entre una cosa y la otra y en esta ocasión vamos a estudiar cuál es. Para ello vamos a hacer una breve oración primero porque este tema es fundamental que lo entendamos. Gracias Señor porque tú nos das la vida y porque tú nos has dado el perdón antes de merecerlo y antes de pedirlo. Queremos que nos acompañes a través de tu Espíritu en este momento para entender lo que vamos a presentar y no solo entenderlo, sino llevarlo a la práctica. En el nombre de Jesús. Amén. En un principio Dios creó al hombre a su semejanza, aunque no exactamente igual a la de él. Y una vez que el pecado entró al mundo, el hombre perdió parte de su semejanza. Dado que el pecado nos ha alejado de Dios, nuestro carácter es muy diferente al de Él, incluso al que tenían Adán y Eva antes de pecar. Y solo conociendo la naturaleza de su carácter, podremos comprender qué es lo que Dios nos propone para nuestra propia vida. Una de esas características que nos diferencian es la capacidad de perdonar entre la forma que Dios perdona de la que nosotros perdonamos humanamente. Y si comprendemos el perdón de Dios hacia los hombres, entonces podremos comprender que nuestro perdón humano está lejos del suyo y que solamente mediante su poder podemos conseguir asemejarnos a Él. ¿Cuáles son las diferencias entre el perdón de Dios y el perdón de los hombres? Vamos a ver en primer lugar el perdón del hombre. El perdón del hombre es de origen humano, se suele pedir para recibirlo y es condicional. Generalmente esperamos a que nos pidan perdón para perdonar. El perdón de Dios, en este caso, tiene una gran diferencia. No interviene el hombre para nada, ya que es de origen celestial. Este es lo que yo llamo el perdón celestial. No se le pide perdón, y aunque es cierto que en algún momento sí se le pide, pero el perdón originalmente de Dios no requiere que se le pida perdón y ahora lo vas a ver, vas a comprobarle. Y es un perdón incondicional en realidad. Vamos a conocer cómo es el perdón de Dios. Y para ello vamos a buscar un texto que está en Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no esperó a que pidiéramos perdón o que hiciéramos algo bueno para actuar a nuestro favor. Esa es la forma de actuar de todas las religiones paganas, en las cuales el ser humano tiene que hacer algo supuestamente bueno para que el Dios que está lejos y enfadado responda y aplaque su ira. Si la salvación se consiguiera por la obediencia, el mérito de la salvación sería obviamente del hombre. Pero como la salvación solo viene de Dios, todo el mérito es de Él. Así que en realidad el cristianismo no es una referencia moral o una forma de vida ética, es una relación con Jesús que entonces nos debe llevar a amar como Él amó. Ser cristiano es ser amigo de Jesús y el que es amigo de Jesús quiere ser como Él mismo y tener su propio carácter. Entonces vamos a ver cuándo me perdonó a mí Dios, en qué momento me perdonó. Como hemos leído, Dios entregó a su Hijo antes de que nosotros lo pidiéramos, ¿no? Ahora bien, Dios perdona al pecador, pero en realidad no perdona el pecado. Y es importante diferenciar el hecho este de que, aunque Dios sí perdona a los hombres, Él tiene que asumir
esa culpa de pecado por nosotros, Él tiene que cargar con ella. Vamos a ver qué papel tiene la confesión del pecado particular en el perdón. Porque aunque Dios nos cubre con su perdón para que sigamos viviendo y en caso de que pequemos nos ofrece el perdón por los pecados específicos, Él asume la carga del pecado en el sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué cuando Adán y Eva pecaron no terminó la historia de la humanidad? Porque en realidad se les había dicho el día que del comeréis del árbol, del conocimiento del bien y del mal, dice, ciertamente moriréis, pero ¿por qué no murieron en realidad? Murieron por lo que dice un texto en Apocalipsis 13:8. El Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Dios puso a Jesús como propiciación, lo que quiere decir sacrificio, para que por la fe en su sangre se manifestara su justicia al pasar por alto, esta es la expresión, pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto es lo que hizo Dios con nosotros, pasar por alto. Porque si no hubiera pasado por alto nuestros pecados, la humanidad ya no existiría. Y aquí viene un detalle importante en cuanto al perdón de Dios. ¿Esperó Dios la confesión de Adán y Eva para perdonarlos? Obviamente la respuesta es no, porque Adán y Eva nunca fueron a Dios primero a pedirle perdón, sino que fue Dios el que se acercó a ellos. No obstante, a pesar de que ellos no fueron a buscar a Dios para pedirle perdón, ¿perdonó Dios a Adán y Eva? Sí, los perdonó. Con lo cual pasó por alto su pecado, momentáneamente lo hizo. Desde luego que lo hizo. Y la pregunta que surge es, ¿en qué momento de mi vida me perdonó Dios a mí? ¿En qué momento perdonó o pasó por alto mis pecados sin que yo siquiera tuviera conciencia de ello? ¿Cómo demuestra su amor Dios por ti y por mí? ¿Cómo lo hizo? Bueno, es evidente. Hay un texto en la Biblia que dice claramente, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Fue la acción de Jesús de ser levantado en una cruz como una muestra de amor hacia la humanidad lo que hizo que luego fuéramos atraídos hacia Él. Y eso lo hizo antes de que nosotros confesáramos ningún pecado. Él fue el que tomó la iniciativa. Dios no solo nos perdonó y evitó la desaparición de la humanidad de forma colectiva, sino que además pone en marcha el mecanismo para atraernos hacia sí mismo. Y no dice a algunos, dice a todos, independientemente de lo mal que esté la persona, independientemente de lo pecadora que sea. ¿Y cómo perdonó Dios? Este es un matiz, una diferencia entre el perdón de Dios y el perdón de los hombres. Observa bien lo que dice. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba colgado en la cruz y concretamente este verbo, aunque aparece ahí como Jesús decía, en el texto griego es un presente continuo, es algo que decía repetidamente. La traducción quizás más exacta hubiera sido, y Jesús decía repetidamente, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que en realidad Él nos estaba perdonando antes de que nos diéramos cuenta de lo que hacemos. En este caso hablaba de las personas que estaban allí presentes, pero obviamente este es el perdón que se aplica a cada ser humano. Y Dios nos perdona antes de que
sepamos o nos demos cuenta de lo que hacemos mal. Ahora, hay un condicional para nosotros, hay un condicional en que nosotros participamos. Leí una vez en un libro una cita muy interesante que decía, el perdón de Dios no es solo perdón por el pecado, es también una redención del pecado. Esto es interesante. Es una redención. Dios perdona, pero a la vez que perdona nos quiere liberar del pecado, que es una esclavitud. No solo quiere perdonarnos, quiere transformarnos. Es como una adicción. En realidad el pecado es una adicción que se manifiesta de múltiples formas diferentes. Para cada uno prefiere su adicción de forma natural, pero es una adicción. Entonces Dios no solo nos quiere perdonar, nos quiere liberar de la adicción del pecado. Por eso hay un texto que dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces Dios nos quiere perdonar, pero nos quiere dejar el ejemplo para que nosotros aprendamos a ejercer lo que yo llamo el perdón celestial, no el perdón humano, el celestial. Es de origen celestial. El perdón que se ejerce antes de que nos pidan perdón. Este perdón celestial que se ejerce antes es una forma de protegerse del resentimiento y del rencor. Es una forma de alguna forma no caer en una espiral negativa. Es una forma de vivir en paz. Y es una forma también de no vivir esclavos hacia los que nos han hecho mal, con esos sentimientos negativos. Así que este perdón celestial, que no es humano y no sale de nuestro corazón de forma natural, tenemos que ejercerlo y tenemos que pedirlo. Tenemos que pedirlo para que sea una realidad, porque es un don de Dios. También a los colosenses se les dice, de la manera que Cristo os perdonó, y ya hemos visto cómo perdonó Cristo en la cruz, así también hacedlo vosotros. Y es posible que te preguntes, ¿podemos las personas ejercer este tipo de perdón celestial? Bueno, poco después de Jesús morir en la cruz, hubo un hombre que demostró que este milagro es posible y nos dejó su ejemplo para todos nosotros. Ese hombre fue el apóstol Esteban, el primer cristiano mártir, que demostró que sí se puede demostrar con este perdón celestial cuando dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y vamos a ver qué dijo Jesús que teníamos que aprender de su perdón, porque está colocado en aquella oración que Jesús quiso mostrar a sus discípulos cuando les enseñaba a orar y les dijo, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos, perdónanos, pero nosotros también perdonamos. De la misma forma que Dios nos perdona, esa es la forma en la que tenemos que orar para perdonar a otros. Esta era la idea que Jesús quiere dejar a sus discípulos. Ya que Dios nos perdonó a nosotros primero, debemos aprender a perdonar a los demás antes incluso de que nos pidan perdón o aunque nunca nos pidan perdón. Porque puede ocurrir que nosotros perdonemos, pero a pesar de haber perdonado, estemos esperando que vengan a pedirnos perdón. No, no. Hay que perdonar incluso aunque nunca nos vayan a pedir perdón. Esta es para mí la parte más importante de la oración modelo de Jesús. ¿Y sabes por qué? Pues bueno, justamente después lo explica. Cuando Jesús terminó de orar y dijo amén, entonces les dijo, si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que cuando perdonamos como Dios perdona, nos aseguramos nuestro propio perdón, y si no lo queremos hacer así, Él no nos va a perdonar a nosotros. Algo que también se repite en Mateo 18. ¿Cómo sabemos que realmente hemos perdonado a alguien con el perdón celestial? ¿Cuándo hemos perdonado a alguien con este tipo de perdón? No hay ningún sentimiento negativo hacia la persona e incluso hay una actitud positiva. Hay un texto que, si se cumple en nosotros, es evidencia de que realmente hemos perdonado a la persona que pecó contra nosotros. Y ese texto es Mateo 5:44, donde dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Estas son las 4 cosas que una persona que realmente ha perdonado tiene que hacer: amar, bendecir, hacer bien y orar por aquellas personas que no nos han hecho bien. Dios perdonó a Adán y a Eva y a la humanidad antes de que nadie pidiera perdón. Ese es el perdón celestial que hemos visto, que es incondicional y que no requiere la acción humana para completarse. Ese perdón fue posible gracias a que Dios entregó a Jesucristo por la humanidad antes de la fundación del mundo. En este acto de amor, Dios puso en marcha un mecanismo de atracción para que los hombres fueran llevados a Él. Y eso se tiene que reproducir también en nosotros. Esa es la capacidad que nosotros tenemos que pedir a Dios para nosotros mismos, porque no nacemos con ella. Y de esa forma lograremos tener paz interior, sanidad de nuestro pasado, gozo para vivir esta vida, ayudar a los demás y asegurarnos nuestra propia vida eterna. Que Dios nos ayude a ti y a mí para que eso sea posible en nuestras vidas. Amén.